Si tuviera que describirme dentro de mi familia, diría que siempre fui la responsable. La que resuelve, la que está pendiente, la que parece tener su vida un poco más ordenada que los demás, aunque por dentro muchas veces sienta que apenas estoy sosteniendo las cosas con alfileres. Me llamo Laura, tengo 32 años y crecí en una casa donde el dinero nunca sobraba, pero donde mis padres se esforzaron porque a mi hermana y a mí no nos faltara lo básico. Mi hermana menor, Ana, siempre fue lo contrario a mí, en casi todo. Impulsiva, emocional, desorganizada, con esa mezcla de encanto y caos que hace que la gente la perdone más de la cuenta. Desde chica se estableció un rol tácito. Yo era la que ayudaba, explicaba tareas, prestaba ropa, daba consejos, cubría gastos mientras tanto. Ella era la que se equivocaba, pero a la que todos miraban con ternura, como si sus errores fueran parte de su encanto natural. Con los años ese patrón solo se refinó. Yo estudié, conseguí trabajo, empecé a ahorrar poco a poco, y ella fue cambiando de trabajos, de novios, de planes, sin terminar de agentarse a nada. No lo digo desde la superioridad, porque muchas veces me hubiese gustado tener un poco de su ligereza para vivir, pero los hechos eran esos. Si alguien en la familia necesitaba ayuda para algo serio, venían a mí. Y si se trataba de acompañar en dramas y crisis emocionales, iban a ella o la involucraban a ella. Mis padres, sin darse cuenta, reforzaron esa dinámica. A mí me repetían que, menos mal que vos estás, hija. A ella le decían que ya se le iba a ordenar la vida. Y así se nos fue la juventud, con ese guión instalado hasta en cosas pequeñas, como quién pagaba el taxi cuando salíamos las dos, quién compraba los regalos cuando había cumpleaños, quién prestaba la tarjeta para hacer una compra grande y después esperaba que se pudiera devolvérselo. Cuando Ana quedó embarazada, yo no me sorprendí tanto como el resto. Ella llevaba un tiempo con su pareja, Daniel, un tipo simpático pero bastante inmaduro, que siempre tenía excusas para todo y proyectos que se quedaban a medias. Mis padres reaccionaron con una mezcla de preocupación y alegría, porque al final, un bebé siempre trae esa ilusión de algo nuevo, de una familia que crece, aunque las condiciones no sean las ideales. Yo también sentía esa mezcla. Me preocupaba que ninguno de los dos tuviera estabilidad económica, que vivieran casi al día, pero al mismo tiempo una parte de mí se enterneció al imaginar a mi hermana, esa misma a la que yo había visto llorar por tonterías 1000 veces, tratando de ser mamá. Desde el principio supe que, de una forma u otra, yo iba a terminar apoyando, porque la historia de nuestra vida había sido esa, yo como red de contención silenciosa. El embarazo de Ana fue una montaña rusa. Hubo días en los que ella estaba radiante, hablando de nombres, de ropita, de colores para la habitación, compartiendo cada ecografía en el grupo de la familia. Y hubo otros en los que llamaba llorando porque no le alcanzaba el dinero para algo, porque se peleaba con Daniel, porque se sentía sola, cansada o asustada. En muchos de sus momentos mi rol apareció automáticamente. Le ayudé a organizar sus citas médicas, le presté dinero más de una vez para medicamentos, exámenes o simplemente para la compra del mes cuando a Daniel no le pagaban a tiempo. Nunca hice una lista detallada de todo lo que puse, porque en mi cabeza estaba la idea de que para eso está la familia, y en particular, para eso está la hermana mayor que siempre sale al rescate. Aún así, había una parte de mí que empezaba a sentirse desgastada, de ser la persona a la que todos acudían cuando algo se incendiaba, pero casi nunca la que recibía un gracias a la altura del esfuerzo. Cuando nació el bebé, al que llamaron Mateo, todo giró en torno a él, como era de esperarse. Fue un parto complicado y después de unos días en el hospital, Ana volvió a casa hecho un manojo de emociones. Yo estuve ahí casi todo el tiempo, llevándole cosas, cuidando que comiera, sosteniéndole el bebé mientras ella dormía un rato, limpiando un poco la casa porque estaba hecho un desastre. No me pesaba, de verdad. Había algo profundamente tierno en ver a mi hermana transformarse, a pesar de su caos, en alguien que miraba a esa criatura con un amor que le cambiaba la cara. Y había algo muy fuerte en sentir que ese niño también iba a formar parte de mi vida de una manera especial. Así que cuando unas semanas después Ana me dijo que quería que yo fuera la madrina de Mateo, sentí un nudo en la garganta. No fue una escena cinematográfica, fue más bien un momento cotidiano. Estábamos en la sala, ella con el bebé en los brazos, yo acomodando unas cosas. De pronto, sin mucha preparación, me dijo algo como que había estado pensando y que quería que yo fuera la madrina de Mateo. Creo que me quedé silenciada unos segundos porque, aunque en el fondo lo había imaginado,
escucharlo en voz alta me hizo remover muchas cosas. Ser madrina para mí no era simplemente un título que se pone en una foto el día del bautizo. Era una responsabilidad emocional, un compromiso con ese niño más allá de los regalos de cumpleaños. Le pregunté si estaba segura, y ella me miró con una mezcla de cariño y obviedad como si no pudiera creer que yo dudara. Obvio que sí, Laurita. ¿Quién más? Me emocioné, la abracé, besé la frente de Mateo y sentí que, de alguna forma, todo el esfuerzo silencioso que había hecho hasta entonces tenía un sentido mayor. A partir de ese momento empecé a tomar ese rol en serio en mi cabeza. Empecé a pensar en cosas que quería hacer por Mateo, en cómo quería estar presente en su vida, no solo como la tía que trae regalos, sino como la adulta en la que pueda confiar cuando crezca y no sepa a quién contarle ciertas cosas. Y por supuesto también empecé a pensar en el bautizo, porque nuestra familia y nuestro entorno, ese ritual sigue siendo importante. Más como tradición que como acto de fe profunda, pero significativo al fin. Pasaron los meses y el tema del bautizo empezaba a mencionarse de vez en cuando, pero siempre de manera vaga. Hasta que un día Ana me escribió por WhatsApp para decirme que ya tenían una fecha aproximada y que había que ir organizando todo. La conversación empezó de manera bastante inocente. Me dijo que había hablado con Daniel, que querían hacer algo bonito pero sencillo, que no querían endeudarse, pero que tampoco querían que el bautizo pasara como un trámite sin más. Yo asentía, que le decía que me parecía bien, que me dijera qué tenía en mente, y ahí empezó el asunto del dinero. Primero de forma sutil, que si yo podría ayudar con la decoración porque tú tienes mejor gusto, que si yo conocía a alguien que hiciera fotos lindas pero baratas, que tal vez yo podría encargarme de los recordatorios porque a ti se te da eso de lo detallista. Todas esas peticiones las recibí con relativa tranquilidad, porque en mi cabeza tenía asumido que como madrina iba a colaborar con algunas cosas, pero a medida que el intercambio avanzaba, el tono fue cambiando. En un momento Ana soltó la frase que se clavó como una espina. Igual no se necesita mucho, tú tienes suficiente dinero para ayudar a todo el mundo. Lo escribió casi como quien hace una chiste, acompañado de un emoji, como si fuera algo evidente y medio gracioso, pero a mí me cayó como un baldazo de agua fría. Esa frase condensaba años de percepción distorsionada sobre mi vida y mi esfuerzo. No era la primera vez que alguien de la familia daba a entender que yo estaba bien y que por eso era lógico que yo pusiera más. Pero leerlo tan explícitamente vinculado a un evento donde se suponía que yo era alguien especial por el vínculo afectivo, me revolvió por dentro. Además venía de ella, de la persona a la que yo había acompañado tanto tiempo sin hacer cuentas. Me quedé un rato mirando el mensaje, con el celular en la mano, sintiendo una mezcla de enojo, tristeza y decepción. Ella no me estaba preguntando si podía, no estaba partiendo de la base de que quizá para mí también era un esfuerzo. Simplemente afirmaba que yo tenía suficiente, casi como si mi cuenta bancaria fuera un pozo sin fondo destinado a solucionar las necesidades de los demás. Respondí con cautela, porque soy de esas personas que evitan el conflicto hasta que ya no pueden más. Le dije que sí, que estaba dispuesta a apoyar, pero que sería bueno que fuéramos claros con el presupuesto, que viéramos cuánto iba a poner cada uno, que yo tenía otros compromisos y gastos y que no quería que se asumiera que yo iba a cubrir todo. Su respuesta fue «Ay, Laurita, no te pongas así, si tampoco es para tanto, ya vemos», que en lugar de tranquilizarme hizo que me sintiera además culpable por atreverme a poner un límite. Con el tiempo, el bautizo fue tomando forma, al menos en la cabeza de Ana. Ella quería hacerlo en un salón pequeño, con algo de decoración temática, una mesa de dulces, recuerdos personalizados, fotos profesionales, un pequeño buffet sencillo, pero que se viera lindo para las fotos. En teoría, todo sencillo, pero cuando uno empieza a sumar, la palabra sencillo se convierte en algo bastante relativo. En una de las conversaciones que tuvimos en persona, en casa de mis padres, ella empezó a enumerar cosas que ya íbamos viendo, y sin que yo recordara haber aceptado explícitamente, varias de esas cosas ya estaban asignadas a mí. La mesa de dulces, esa la puedes cubrir tú, ¿no? El fotógrafo, tú conocías a uno, seguro te hace un buen precio y le pagas tú. Los recuerdos, tú eres la madrina, eso te corresponde. Cuando le dije con cierto esfuerzo que sentía que eran muchas cosas a mi cargo, que necesitábamos equilibrar, me miró con esa cara de sorpresa infantil que siempre la ha salvado de todo, y dijo, delante de mis padres, «Pero si Laurita es la que mejor está económicamente, además siempre ayuda a todo el mundo, para ella no es tanto». En lugar de que alguien la corrigiera, lo que siguió fue una especie de coro de comentarios suaves pero hirientes.
Mi mamá dijo algo como que yo siempre había sido muy generosa y que Dios me lo multiplicaba. Mi papá se limitó a sentir y agregar que uno ayuda en la medida en que puede y vos podés más. Y mi hermana remató con un: además, ni te hemos pedido nada para nosotros, es para tu ahijado. Esa última frase fue como un golpe bajo. Usar el vínculo con Mateo para justificar una obligación económica me pareció injusto y manipulador, pero no dije nada en el momento porque sentí que si abría la boca iba a terminar llorando o explotando de una manera que luego me reprocharían. Me limité a decir que lo íbamos viendo, que después hablábamos más tranquilos y cambié de tema. Los días siguientes fueron una especie de drenaje silencioso de mi energía. Mientras trabajaba, mientras hacía mis cosas, una parte de mi cabeza se quedaba enganchada en esa idea. ¿En qué momento ayudar se convirtió en un deber automático? ¿En qué momento mi rol de madrina se desvió de lo afectivo a lo económico? ¿Cuándo exactamente había yo mandado el mensaje de que estaba disponible para cubrir todo, sin siquiera recibir un gracias genuino? Empecé a revisar mentalmente todos los episodios en los que había apoyado a Ana, desde cosas pequeñas como pagarle un taxi, hasta cosas más grandes como cubrir alquileres atrasados solo por este mes que luego se repetían. Me di cuenta de que muchas veces el agradecimiento se daba por sentado, o se convertía en frases como: sé que cuento contigo siempre, que suenan lindas, pero que con el tiempo se transforman en una carga cuando el siempre deja de ser una opción y se vuelve una obligación. Finalmente llegó el momento de concretar gastos. Ana empezó a mandarme capturas de presupuestos por WhatsApp. La decoradora que hacía fonditos lindos para fotos, el proveedor de dulces, la persona que hacía souvenirs personalizados. Algunos precios me parecían razonables, otros me parecían elevados para lo que realmente eran. Cuando le dije que quizá podíamos reducir algunas cosas, hacer algo más simple, me respondió con aquello de: es una sola vez, no hay que ser tan tacaños. Además, tú tienes suficiente para ayudar. Yo no te estoy pidiendo que te arruines. Esa palabra, tacaños, me dolió más de lo que debería, porque jamás me he considerado una persona avara. De hecho, si algo había demostrado toda mi vida, era lo contrario. Pero de pronto, por el solo hecho de pedir moderación, de intentar cuidar mi propia economía, estaba siendo sutilmente etiquetada como alguien que no quería soltarse. Aún con todas esas señales, sentí que si me plantaba del todo iba a quedar como la mala de la película, la madrina que no quiso hacer nada por su ahijado. Así que, con la mandíbula apretada y un cansancio emocional enorme, terminé diciendo que sí a varias cosas. Pagué la mesa de dulces completa. Pagando de mi bolsillo, contraté al fotógrafo que ella quería, porque según ella no confiaba en que alguien barato hiciera un buen trabajo. Encargué los recuerdos personalizados con el nombre de Mateo y la fecha del bautizo, adelantando el total porque el proveedor no trabajaba con reservas parciales. Cada transferencia, cada pago venía acompañado de un mensaje mío confirmando, y del otro lado, de parte de Ana, un «listo, ya está» o un «súper, gracias», rápido, casi mecánico, sin esa emoción que uno espera cuando está recibiendo apoyo importante. El colmo fue cuando a pocos días del bautizo, Ana me escribió otra vez diciendo que estaba corta de dinero para la comida y preguntándome si podía ayudar con algo más, porque Daniel estaba muy justo y no quería decirle nada a mis padres para que no los preocuparan. Cuando le pregunté cuánto necesitaba exactamente, me salió con la frase: «Lo que tú puedas, tampoco es mucho, tú tienes suficiente dinero para ayudar a todos». Era la misma idea, repetida ahora casi como un eslogan. En ese momento, algo dentro de mí se quebró un poco más. No se trataba ya de la cantidad, sino de la naturalidad con la que asumía que mi economía era una especie de recurso comunitario al que se podía acudir sin filtro, con una ligereza que ignoraba el esfuerzo que había detrás. Decidí que hasta ahí iba a llegar. Le respondí que ya había aportado bastante, que ya había cubierto mesa de dulces, fotógrafo y recuerdos, y que no iba a poder ayudar más con dinero, que si quería podíamos buscar alternativas más económicas o reducir invitados. Su reacción no fue un agradecimiento por lo ya hecho, sino un silencio incómodo y luego un mensaje al rato diciendo que no entendía por qué yo me ponía así, que parecía que le estaba pasando una factura, que solo estaba preguntando y que si no podía, pues ya, no pasaba nada. Pero sí pasaba, porque en ningún momento se detuvo a reconocer todo lo que ya había hecho, ni a decir un simple «gracias por todo lo que ya has puesto». Lo que dolía no solo era la plata, era lo invisible de mi esfuerzo, la forma en que se daba por sentado. Llegó el día del bautizo. Me levanté temprano, me arreglé con cuidado, elegí un vestido que se viera elegante, pero sobrio, porque en el fondo quería estar a la altura del papel que me habían dado.
Fui a la iglesia con una mezcla de emoción por mi ahijado y un nudo en el estómago por todo lo que había pasado en las semanas previas. La ceremonia en sí fue bonita. Mateo se portó relativamente bien. Lloró un poco cuando el agua le cayó en la cabeza, pero nada dramático. Hubo fotos, sonrisas, esas escenas típicas de familia tratando de coordinarse frente a un lente. Yo sostuve a Mateo en brazos y por un momento, mientras el sacerdote hablaba de la responsabilidad de los padrinos, sentí que mi corazón se suavizaba, que todo valía la pena si se trataba de él. Si en algún punto de su vida iba a saber que yo estuve ahí desde el inicio. Después de la iglesia, fuimos al salón. Todo estaba muy bonito, tengo que reconocerlo. La decoración se veía armoniosa, la mesa de dulces que yo había pagado era casi la protagonista visual. Los recuerdos personalizados estaban perfectamente colocados en una mesa lateral, el fotógrafo se movía por todas partes captando momentos, la gente comía, reía, felicitaba a Ana y a Daniel, hacía comentarios sobre lo lindo que estaba todo, yo sonreía, saludaba, jugaba con Mateo cuando me lo pasaban, trataba de disfrutar. Pero había una especie de ruido de fondo dentro de mí que no me dejaba estar realmente en paz. Me fijaba en cómo la gente le decía a Ana que qué bien que le hubiera alcanzado para hacer algo tan lindo, cómo ella respondía con una modestia superficial que no mencionaba para nada que buena parte de eso lo había cubierto yo. No es que yo quisiera un cartel luminoso que dijera «Gracias a la madrina», pero un reconocimiento mínimo, aunque fuera en privado, hubiera marcado una gran diferencia. El momento que terminó de acentuar esa sensación fue cuando Ana, en un brindis improvisado, agradeció a varias personas, a mis padres por estar siempre, a la familia de Daniel por apoyar, al sacerdote por la ceremonia, incluso al decorador por dejar todo tan hermoso. Mencionó de pasada a los padrinos, en plural, como si el papel del padrino fuera equivalente al mío, cuando él había aportado muchísimo menos. Y lo hizo de una forma tan general que cualquiera podría haber pensado que mi participación se limitaba a haber estado ahí con un vestido bonito. Ni una palabra específica sobre todo el esfuerzo económico y organizativo que yo había hecho. Ni un gracias a Laura por haberse encargado de tantas cosas. Nada. Sonreí, levanté mi vaso, sentí que una parte de mí se encogía por dentro y me dije que al menos Mateo algún día vería las fotos y sabría que yo estuve ahí. Al final del evento, cuando ya la mayoría de los invitados se había ido, me quedé un rato ayudando al recoger algunas cosas. Ana estaba cansada, pero contenta. Hablaba de lo bien que había salido todo, de lo bonito que se veía en las fotos del fotógrafo que yo había pagado. Esperé, ingenuamente, que en ese momento, en la tranquilidad del final, me dijera algo más personal, algo como, gracias por todo, de verdad no habría podido hacerlo sin ti. Pero lo único que salió de su boca fue un comentario del tipo, tuviste razón con el fotógrafo, menos mal lo contrataste, quedó todo hermoso. Lo dijo como si yo hubiera recomendado un servicio, no como si lo hubiera financiado. Yo asentí, sonreí y dije que me alegraba. Después me fui a mi casa con una sensación de vacío que no supe explicar del todo. En los días siguientes, nadie en la familia sacó el tema de mi aporte. Sí comentaron lo lindo que había estado el bautizo, lo bien que se veía la decoración, lo ricos que estaban los dulces. Hablaron del bebé, de lo rápido que crecía, de lo cansados que estaban Ana y Daniel, pero nadie mencionó ni una sola vez que yo había sido la que puso gran parte del dinero para que todo eso fuera posible. Y peor aún, nadie pareció notar que yo estaba algo distante, que había una amargura silenciosa en mí. Cuando en una charla con mi madre intenté insinuar que me había sentido un poco usada, que me dolía que Ana no hubiera sido más explícita con el agradecimiento, que me pesaba que se diera por sentado que yo tenía suficiente dinero para ayudar a todos, mi mamá respondió con un «Pero hija, tú sabes cómo es tu hermana, no lo hace con mala intención. Y al final todo fue por Mateo, ¿no?» Como si eso borrara automáticamente la dinámica injusta que se había creado. Ese fue el punto en el que me di cuenta de que no solo estaba lidiando con mi relación con Ana, sino con una narrativa más grande dentro de mi familia. La narrativa de que yo estaba bien, de que yo podía, de que mis límites eran menos importantes que las necesidades o deseos de los demás. Empecé a recordar otras situaciones parecidas,
cuando se organizaban cumpleaños y se asumía que yo ponía más dinero porque tú ganas más que tu hermana. Cuando había que hacer un regalo grupal caro y alguien proponía que Laurita puede completar si falta algo. Cuando se hablaba de mí como la que siempre sale al rescate. En su momento, lo tomé como un reconocimiento a mi estabilidad y a mi responsabilidad, pero ahora lo veía con otros ojos. Era también una forma de quitarle valor a mi esfuerzo, de reducirlo a una especie de obligación moral. Y sobre todo, era una manera de convertir mi capacidad de ayudar en una identidad fija de la que no me dejaban salir sin que eso se interpretara como egoísmo. Empecé a tomar distancia. No de Mateo, porque él no tiene la culpa de nada, pero sí de ciertas dinámicas. Dejé de ofrecer ayuda automáticamente. Cuando alguien decía, hay que hacer tal cosa, me esperaba antes de ofrecer mi tarjeta o mi cuenta bancaria. Cuando Ana me escribía con problemas económicos, ya no corría de inmediato a ver cómo podía resolverlos. En su lugar, le ofrecía escucharla, darle ideas, pero no soluciones inmediatas basadas en mi bolsillo. Eso, por supuesto, no pasó desapercibido. Hubo comentarios sutiles del estilo, te noto distinta, ya no eres como antes, ya no estás tan disponible, dichos con un tono entre broma y reproche. Y la frase que más me dolió escuchar en un comentario de Ana hacia otra persona que me llegó de rebote, Laura cambió desde el bautizo, ya no es tan generosa, ahora anda contando todo. Lo último que puedo decir es que nunca hubo un gran enfrentamiento, ninguna explosión dramática donde yo me parara en medio de la sala a gritar que estaba harta. Lo que hubo fue un proceso silencioso de darme cuenta, de aceptar que nadie iba a venir a reconocer espontáneamente todo lo que yo había hecho, ni a decirme que tenía razón en sentirme usada. Tuve que ser yo la que validara mis propios sentimientos, la que se permitiera estar dolida, la que entendiera que, por mucho cariño que tenga por mi familia y por mi ahijado, eso no significa que tenga que dejar que la gente pise mis límites o dé por sentado mi sacrificio. Poco a poco, he ido reconstruyendo otra forma de estar en el vínculo, menos del rol de salvadora, más del de persona que también tiene derecho a decir hasta aquí llego. De todo esto, me quedó la certeza incómoda pero necesaria de que el amor y la familia no justifican el abuso de la generosidad ni convierten en obligación lo que debería ser un acto voluntario. Aprendí a golpes que si uno no pone límites claros, los demás tienden a organizarse alrededor de tu disposición infinita y lo que empezó como un gesto de cariño se transforma en un patrón de aprovechamiento disfrazado de confianza. Entendí que cuando alguien te dice con tanta ligereza que no se necesita mucho porque tú tienes suficiente dinero para ayudar a todo el mundo, no está viendo el esfuerzo que hay detrás de tu estabilidad ni el costo emocional que implica siempre ser el sostén. Solo está viendo una fuente de recursos que cree que no se agota. Me di cuenta también que ser madrina, hermana, hija o lo que sea no significa financiar los deseos de otros ni asumir que tu bolsillo tiene que acompañar cada expectativa que el resto se crea. Puedo amar profundamente a mi ahijado y al mismo tiempo negarme a seguir sosteniendo dinámicas donde mis aportes se dan por sentados y ni siquiera merecen un gracias honesto. Lo que saco de esta historia es que poner límites no me hace menos buena persona, menos hermana o menos madrina. Al contrario, me acerca a una versión más sana de mí misma, una en la que puedo ayudar cuando realmente lo deseo y no cuando me lo arrancan bajo la etiqueta de tú eres la que puede. Y aunque duele admitir que la gente que más quieres a veces se acostumbra a tu sacrificio hasta el punto de invisibilizarlo, hoy elijo quedarme con la lección y no con la herida. La próxima vez que me pidan algo desde el supuesto de que yo tengo suficiente para todos, la primera que se va a preguntar si tiene suficiente para sí misma, voy a ser yo.